Cuarta parte, de la existencia de Dios y del alma humana. No sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice, pues son tan metafísicas y tan poco conocidas que tal vez no serían del agrado de todo el mundo. Y sin embargo, para que pueda juzgarse si los fundamentos que tomé son bastante firmes, de algún modo me veo obligado a hablar de ellos. Hacía mucho tiempo que respecto de las costumbres había advertido que a veces es bueno seguir opiniones que sabemos son harto inciertas, como si fueran indudables, como ya hemos dicho antes, pero como entonces solo deseaba dedicarme a la investigación de la verdad, pensé que era preciso que hiciera todo lo contrario, y que rechazara como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, a fin de ver si después de eso no quedaría algo en mi creencia que fuera completamente indudable. Así, a causa de que nuestros sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay nada que sea como ellos nos lo hacen imaginar. Y puesto que hay hombres que se equivocan razonando aún respecto de las más simples materias de la geometría y hacen en ella paralogismos, juzgando que yo estaba expuesto a errar como cualquier otro, rechacé como falsas todas las razones que antes había tomado por demostraciones. Y por último, considerando que todos los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos nos pueden venir también cuando dormimos, sin que haya entonces ninguno que sea verdadero, me resolví a fingir que todo lo que alguna vez me había penetrado en el espíritu no era más verdadero que las ilusiones de mis sueños. Mas inmediatamente después me fijé en que mientras yo quería pensar así, que todo era falso, era preciso que yo que lo pensaba fuera algo, y advirtiendo que esta verdad yo pienso, luego yo soy, era tan firme y tan segura que no podían conmoverla todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos. Juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como primer principio de la filosofía que yo buscaba. Luego, examinando con atención lo que era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo y que no hay mundo ni lugar donde yo estuviera, mas que no podía fingir por eso que yo no fuera, y que por el contrario del hecho mismo de que yo pensara en dudar de la verdad de lo demás, se seguía muy evidentemente que yo era, en lugar de que si solamente hubiese cesado de pensar, aunque todo el resto de lo que alguna vez hubiera imaginado hubiese sido verdadero, yo no tenía razón alguna para creer que yo hubiese existido. Conocí de ahí que yo era una sustancia cuya total esencia o naturaleza no es sino pensar y que para ser no necesita lugar alguno ni depende de cosa material alguna. De suerte que ese yo, es decir, el alma por el cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, y aun que es más difícil de conocer que el que, aun en el caso de que él no fuera, ella no dejaría de ser todo lo que ella es. Después de esto consideré en general lo que se requiere de una proposición que sea verdadera y cierta, pues como acababa de hallar una que yo sabía que lo era, pensé que también debía saber en qué consiste esta certidumbre. Y habiéndolo observado que en eso yo pienso, luego yo soy, no hay nada que me asegure que digo la verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser, juzgué que yo podía tomar como regla general que las cosas que concebimos muy claramente y muy distintamente son todas verdaderas, pero que no hay solo alguna dificultad para observar bien cuáles son las que concebimos distintamente. Después de esto, reflexionando sobre aquello de que dudaba, y por consiguiente mi ser no era todo perfecto, pues no veía claramente que es mayor perfección conocer que dudar. Traté de buscar de dónde yo había aprendido a pensar en algo más perfecto que lo que yo era, y conocí evidentemente que debía ser de alguna naturaleza que fuera efectivamente más perfecta. Respecto de los pensamientos que yo tenía de varias otras cosas exteriores a mí, como el cielo, la tierra, la luz, el calor y otras mil, no me costaba tanto saber de dónde venían, puesto que, no observando en ellas nada que me pareciera hacerlas superiores a mí, eran dependencias de mi naturaleza en cuanto posee alguna perfección. Y si no lo eran, yo las tenía de la nada, es decir, que estaban en mí porque yo tenía defectos. Mas no podía ser lo mismo de la idea de un ser más perfecto que el mío, puesto que era notoriamente imposible que la tuviera de la nada.
Y como suponer que lo más perfecto sea consecuencia y dependencia de lo menos perfecto, no es menos inadmisible que suponer que de la nada proceda algo. Yo no podía tenerla de mí mismo. Quedaba pues que hubiese sido puesta en mí por una naturaleza que fuera verdaderamente más perfecta que yo, y aun que tuviera en sí todas las perfecciones de las cuales pudiera tener yo idea. Es decir, para explicarme con una sola palabra, que fuera Dios. A lo cual añadía yo que, puesto que yo conocía perfecciones que yo no tenía, yo no era el único ente que existía. Aquí, si os parece bien, usaré palabras de la escuela. Sino que era preciso necesariamente que hubiera otro ente más perfecto, del cual yo dependiera y del cual hubiese adquirido yo cuanto tenía. Pues si yo hubiese sido solo e independiente de todo otro, de suerte que yo hubiese tenido de mí mismo todo este poco en que yo participaba del ente perfecto, por la misma razón hubiera podido tener de mí todo lo más que yo conocía que me faltaba, y ser pues yo mismo infinito, eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente y en fin, tener todas las perfecciones que yo podía advertir que estaban en Dios. En efecto, según los razonamientos que acabo de hacer, para conocer la naturaleza de Dios en la medida en que la mía era capaz de ello, solo tenía que considerar de todas las cosas de las cuales hallaba en mí alguna idea si era perfección o no el poseerlas, y estaba seguro de que ninguna de las que señalaban ninguna imperfección estaba en él, pero sí estaban en él todas las demás. Así veía que la duda, la inconstancia, la tristeza y otras cosas parecidas no podían estar en él, puesto que yo mismo habría estado muy satisfecho de estar exento de ellas. Luego, por añadidura, yo tenía idea de varias cosas sensibles y corporales, pues aun suponiendo que soñara y que fuera falso todo cuanto veía o imaginaba, no podía negar empero que las ideas no estuvieran realmente en mis pensamientos. Pero como yo había conocido ya en mí que la naturaleza inteligente es distinta de la corporal, considerando que toda composición acredita dependencia y que la dependencia es notoriamente un defecto, de ahí juzgaba yo que no podía ser una perfección en Dios el estar compuesto de estas dos naturalezas, y que por consiguiente no lo estaba, pero que si en el mundo había cuerpos inteligentes u otras naturalezas que no fueran del todo perfectas, su ser debía depender de la potencia de él, de suerte que sin él no podían subsistir ni un solo momento. Después de esto quise buscar otras verdades, y habiéndome propuesto el objeto de los geómetras que yo concebía como un cuerpo continuo o como un espacio indefinidamente extenso en longitud, anchura o altura o profundidad, divisible en diversas partes que podían tener diversas figuras y tamaños y ser movidas o transpuestas de todas maneras, puesto que los geómetras suponen todo eso en su objeto, recorrí alguna de sus demostraciones más simples. Y habiendo notado que esa gran certidumbre que todo el mundo les atribuye solo se funda en que se las concibe, evidentemente según la regla que hace poco exponía, advertí también que no había en ellas absolutamente nada que me garantizara la existencia de su objeto. En efecto, por ejemplo, yo veía bien que, suponiendo un triángulo, era preciso que sus tres ángulos iguales a dos rectos, mas no por eso veía nada que me garantizara que en el mundo hubiera ningún triángulo. En cambio, volviendo a examinar la idea que yo tenía de un ente perfecto, encontraba que la existencia tiene que estar comprendida en él, del mismo modo como en la de un triángulo que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos, o en la de una esfera que todas sus partes son igualmente distantes de su centro, o más evidentemente aún, y que por consiguiente por lo menos la idea de que es o existe Dios, que es este ente perfecto, es tan cierta como puede hacerlo una demostración de geometría. Pero lo que hace que haya muchos que se convencen de que hay dificultad en conocerlo, y asimismo en conocer qué es su alma, es que no elevan jamás su espíritu más allá de las cosas sensibles, y que están acostumbrados a no considerar nada sino imaginándolo, que es un modo de pensar particular para las cosas materiales, hasta el punto de que lo que no es imaginable les parece que no es inteligible.
lo que resulta bastante notoriamente de lo mismo que los filósofos tienen por máximas en las escuelas, que nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en el sentido. Cuando empero es cierto que las ideas de Dios y del alma no lo estuvieron nunca. Y me parece que quienes quieren usar de su imaginación para comprenderlas, hacen exactamente como si para oír los sonidos o sentir los olores quisieran servirse de sus ojos, aunque hay todavía una diferencia, que el sentido de la vista no nos garantiza la verdad de sus objetos menos que los del olfato o del oído la de los suyos. En cambio, ni nuestra imaginación ni nuestros sentidos podrían garantizarnos jamás cosa alguna si nuestro entendimiento no interviniera. Por último, si todavía hay hombres que no estén convencidos de la existencia de Dios y de su alma mediante las razones que yo he aportado, quiero que sepan que son menos ciertas aún todas las demás cosas que acaso piensan ellos más seguras, como tener un cuerpo, que hay astros, una tierra y cosas parecidas. En efecto, aunque tengamos de estas cosas una seguridad moral tal que parece que no pueda dudarse de ellas sin ser extravagante, tampoco empero, a menos de ser poco razonable, puede negarse, cuando se trata de una certidumbre metafísica, que para no estar absolutamente seguro no sea motivo suficiente el haber advertido que del mismo modo cabe imaginar, estando dormidos, que tenemos otro cuerpo, que vemos otros astros y otra tierra que no existen. Pues ¿de dónde se sabe que los pensamientos que vienen en sueños son más falsos que los demás, dado que a menudo no son menos vivos y expresos? Y por más que los mejores espíritus lo estudien, no creo que puedan dar razón alguna que sea suficiente para suprimir esta duda, si no presuponen la existencia de Dios. En efecto, en primer lugar, eso mismo que hace poco tomé como regla, que son verdaderas todas las cosas que concebimos muy clara y muy distintamente, no está garantizado más que a causa de que Dios es o existe, que es un ente perfecto y que todo cuanto hay en nosotros viene de Él. De donde se sigue que nuestras ideas o nociones, siendo cosas reales y que vienen de Dios, en cuanto todos son claras y distintas, no pueden ser en eso sino verdaderas. De suerte que si harto a menudo tenemos ideas o nociones que contienen falsedad, solo pueden ser de aquellas que tienen algo de confuso y oscuro, porque en ello participan de la nada. Es decir, que si en nosotros son así confusas, es porque nosotros no somos del todo perfectos. Y es evidente que admitir que la falsedad o imperfección como tales provengan de Dios no cuesta menos que admitir que la verdad o la perfección procedan de la nada. Pero si no supiéramos que todo cuanto hay en nosotros de real y verdadero viene de un ente perfecto e infinito, por claras y distintas que fueran nuestras ideas, no tendríamos razón alguna que nos garantizara que tuvieran la perfección de ser verdaderas. Ahora bien, después que el conocimiento de Dios y del alma nos ha dado certidumbre de esta regla, es bien fácil conocer que los sueños que imaginamos estando dormidos no deben hacernos dudar de modo alguno de la verdad de los pensamientos que tenemos estando despiertos. Pues si se diera el caso de que aún durmiendo se tuviera una idea muy distinta, como por ejemplo que un geómetra inventara alguna nueva demostración, su sueño no le impediría ser verdadera. Y por lo que respecta al error más corriente de nuestros sueños, que consiste en que nos representan diversos objetos del mismo modo que hacen nuestros sentidos exteriores, no importa que nos dé ocasión de desconfiar de la verdad de tales ideas, porque también pueden engañarnos harto a menudo aún sin dormir, como cuando los que tienen ictericia lo ven todo de color amarillo, o que los astros y otros cuerpos bastante lejanos nos parezcan más pequeños de lo que son. Pues al fin y a la postre, dormidos o despiertos, no debemos dejarnos convencer nunca sino por la evidencia de nuestra razón. Y obsérvese bien que digo de nuestra razón y no de nuestra imaginación ni de nuestros sentidos. Asimismo, aunque veamos el sol muy claramente, no por eso debemos juzgar que sea solo del tamaño que le vemos, y podemos muy bien imaginar distintamente una cabeza de león pegada al cuerpo de una cabra sin que por eso sea necesario concluir que hay en el mundo una quimera, pues la razón no nos dicta que sea verdadero lo que así vemos o imaginamos. Mas sí nos dicta que todas nuestras ideas o nociones deben tener un fundamento de verdad, pues no sería posible que Dios, que es del todo perfecto y del todo verdadero, las hubiese puesto en nosotros sin eso.
Y como nuestros razonamientos no son jamás tan evidentes ni tan completos durante el sueño como durante la vigilia, aunque a veces nuestras imaginaciones sean entonces tanto más vivas y expresas, nos dictan también que no pudiendo ser verdaderos todos nuestros pensamientos, porque no somos del todo perfectos, los que tengan de verdad deben encontrarse indefectiblemente en los que tenemos despiertos más que en nuestros sueños.